Hola hermanos, paz y bien, Dios los bendiga. Espero se encuentren bendecidos por el Señor. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Entonces, un doctor de la ley se levantó y le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué le dice? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre que viajaba a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que le despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y lo siguió. Lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 parece que se portó como prójimo del hombre? ¿Cuál de los 3 parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, en este evangelio se nos enseña cómo debemos de amar a Jesús, cómo debemos de amar a Dios más que nada, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, con todo lo que somos. Muchas veces ponemos como prioridad muchas cosas que no son importantes, cosas que no son pues de suma relevancia en nuestra vida, pero aún así las ponemos en el centro de nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer ahí? O más bien, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí sin darnos cuenta? Pues quitándole el primer lugar a Dios. El doctor de la ley le preguntaba esto a Jesús para ponerlo a prueba, para ver qué le respondía Jesús, si Jesús era un sabio, un erudito, o para ver pues de dónde sacaba tanta sabiduría. Pero pues obviamente, como Jesús es hijo de Dios, pues ya su sabiduría pues ya está, como quien dice, predeterminada en su ser. Así que pues le está preguntando al sabio de los sabios. Así que Jesús responde también con la palabra. ¿Qué les dice Moisés? ¿Cuál es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Cómo reconocer las cosas esenciales de la vida? Pues bueno, aquí el detalle, hermanos, está en que muchos nos hemos olvidado de que Dios está también en el que está al lado, el que está en el necesitado, o
simple y sencillamente que está más cerca de lo que pensamos. La parábola del buen samaritano pues nos enseña muchas cosas. Ya pasamos de saber qué es lo primero, que es Dios, a lo segundo, que es cómo hacerle para acercarnos a Dios. Muchas veces creemos que Dios está lejos, que Dios está ausente, y extrañamente pues Dios no se mueve. Uno es el que se mueve del lugar. Dios siempre está en el mismo lugar de siempre. Bueno, y sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, así que pues Él está en todas partes. Lo que nos enseña la palabra de Dios en la segunda parte, que es la parábola de el buen samaritano, es de que cuando nosotros queramos ver a Dios, cuando queramos sentir a Dios, cuando querramos buscar a Dios, simple y sencillamente nos debemos de enfocar en el prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Dirás tú. ¿Quién es mi prójimo en este momento? Tu prójimo, mi prójimo, nuestro prójimo es aquella persona que tenemos cerca. Es aquella persona que tenemos al lado. Y a veces puede ser nuestro hermano de sangre, nuestra madre, nuestro padre, nuestro familiar más cercano, nuestro amigo, aquel que a lo mejor pues necesita un consejo, o cualquier persona que se nos acerque, cualquier persona que diga o se sienta necesitada de Dios. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se acerquen a ti, hermano, hermana, también están buscando a Dios, o Dios les está inspirando que ellos vayan a ti para que tú, como instrumento de Dios, de nuestro Señor Jesús, pues les des un buen consejo, les des una palabra de aliento, una palabra de vida eterna como las daba Jesús. Así que, hermano, hermana, ¿cuántas veces nos desenfocamos de nuestro Dios? ¿Cuántas veces nos desenfocamos de nuestro prójimo? ¿Cuántas veces necesitamos recordar en la palabra de Dios que lo primero en nuestra vida debe de ser Dios, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos de mirar a otras partes o de movernos a otras partes y decir, Señor, ¿por qué te mueves? Cuando no es el Señor quien se mueve, somos nosotros los que nos movemos. Y hoy, como día de San Francisco, pues yo creo que este evangelio cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque San Francisco precisamente se enfocó en los prójimos más necesitados: el leproso, el abandonado, el desplazado, aquel que necesitaba más, aquel que la sociedad no lo contaba. Así que, hermano, hermana, te dejo esta pregunta. ¿Tú te mueves del lugar y le gritas a Dios dónde estás? ¿O simplemente sabes que nuestro Señor Jesús, que nuestro Padre Dios, que el Espíritu Santo, que nuestro Dios uno y trino es prioridad en tu vida, en nuestra vida? Y como dice San Francisco, paz y bien, Dios te bendiga.